¿Ya estamos completos? Correcto. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al metabolismo fundamentalmente del sodio, pero para hablar del sodio tenemos que hablar igualmente del metabolismo del agua, de tal forma que van unidas, ¿no? Metabolismo del agua y del sodio. Los seres vivos, tanto animales como vegetales, estamos constituidos fundamentalmente por agua. Y esta agua representa, digamos, un porcentaje del peso corporal. En pacientes adultos jóvenes, el porcentaje de agua es alrededor del 60%. Pero, digamos que a medida que la edad va siendo menor, o sea, los pacientes más jóvenes van teniendo mayor proporción de agua que los pacientes de mayor edad. Entonces, en los pacientes ya de edad avanzada, el porcentaje de agua llega a 50%, a veces a menos del 50%. Pero en los pacientes jóvenes, en niños sobre todo, este porcentaje de agua es mucho mayor, puede llegar hasta el 80%, como lo vemos en casos, digamos, de lactantes o de prematuros. Pero para los cálculos que nosotros vamos a hacer, tenemos que referirnos al adulto promedio, que es alrededor del 60%. De tal forma que si un paciente pesa un promedio de 70 kilos, eh, tiene alrededor de 42 litros de agua, que es 60% del peso corporal. Bien, esta agua no está, digamos, distribuida igualmente en todos los compartimentos. Habíamos dicho ayer que hay dos grandes compartimentos, que es el intracelular y el otro compartimento que está por fuera de la célula, que se llama el extracelular. Y este extracelular tiene a su vez dos subcompartimentos, que son el intersticio y el intravascular. Muy bien, entonces, de esos 42 litros, la mayor cantidad, 2/3 partes, está dentro de la célula. 2/3. Y la tercera parte restante está en el extracelular. Para nuestro paciente que habíamos puesto de 70 kilos, entonces de esos 42 litros, 28 litros estarían en el interior de las células y 10.5 litros en el intersticio y 3.5 litros en el intravascular. Entonces, esta agua, digamos, no es estática, es un agua dinámica que está pasando a través de la membrana celular, que son las membranas son semipermeables para el agua, de tal forma que el agua se intercambia constantemente entre los tres compartimentos que hemos visto. Ahora, la cantidad de agua que nosotros tenemos que tomar, digamos, tiene que ver con la cantidad de agua que estamos perdiendo diariamente. Y entonces la cantidad de agua que ingresa debe de reponer la cantidad de agua que se pierde. Igualmente para el sodio, igualmente para el resto de los electrolitos. Entonces, en general, si yo les preguntara a ustedes cuánto de agua beben al día, me van a decir, bueno, yo tomo 1,5 litros, yo tomo 2 litros, el otro 3 litros. Y es que el riñón fundamentalmente va a equilibrar ese exceso o ese déficit de agua que ustedes pueden estar bebiendo por día, ¿no? Pero en términos generales, los adultos sanos deben beber unos 2 litros de líquido al día como mínimo para mantener el equilibrio hídrico y prevenir la deshidratación, sobre todo en climas tropicales. Bien, y entonces esto es lo que decíamos, que el agua corporal total es 60% del peso corporal, 60%, y que está en esos dos compartimentos que ustedes ven, que es el intracelular y el extracelular. 40% en el intracelular, 20% en el extracelular, donde 15% es en el intersticio y en el intravascular 5%, que es el compartimento donde está la sangre.
Bien, y esta otra diapositiva es para ver que en cada uno de estos compartimentos hay, digamos, electrolitos y solutos que van a hacer que el agua se mantenga con lo que se llama osmolaridad. Y entonces esta osmolaridad es igual en cada uno de los compartimentos. Pero en el extracelular, el catión fundamental es el sodio. Entonces, este sodio se encuentra, digamos, en una proporción de 140 miliequivalentes en el extracelular, 140 miliequivalentes, y no está solo, está unido a aniones. Y el anión fundamental en el extracelular va a ser el cloruro de sodio. Pero igualmente el sodio también está unido en una parte al bicarbonato, bajo la forma de bicarbonato de sodio. Hay otros electrolitos como el potasio, que vean ustedes, es una cantidad muy pequeña en el extracelular, alrededor de 4 miliequivalentes por litro, y que cambios en esta concentración en, en, el, en el extracelular pueden condicionar, digamos, hasta la muerte de un paciente por estados de hipercalemia. También existe magnesio y existe calcio en el extracelular, pero en cantidades también pequeñas, pero que son necesarias para evitar los problemas, digamos, que vienen como consecuencia de la pérdida de estos iones. Muy bien, y en el otro lado estamos viendo el intracelular. Y en el intracelular, el catión fundamental es el potasio. Y este potasio también está unido a aniones. Y entonces dentro de los aniones a los cuales está unido está fundamentalmente los fosfatos, de los cuales hablábamos ayer, fosfatos. ¿Ya? Pero también está unida una parte a proteínas y otra parte mínima al bicarbonato. El sodio, como ven ustedes en el intracelular, está, digamos, en una proporción ínfima, digamos, ¿no? Alrededor de 5 a 10 miliequivalentes de sodio dentro de la célula. El otro catión fundamental que ustedes también tienen que saber y recordar, porque el próximo año vamos a ver todas estas cosas, es el magnesio. El magnesio también tiene una importancia grande en, digamos, en el intracelular. Bien, entonces aquí hemos hecho una tablita, ya que no tenemos pizarra, lógicamente, para ver, digamos, cuánto de agua requiere una persona y cómo es que vamos a poder hidratar a un paciente en el caso que éste tenga la vía oral alterada y no pueda beber líquido, ¿no? Y entonces, ¿cuánto de agua tengo que beber yo? Está en relación a lo que pierdo, ¿no? Y entonces, diariamente se pierde 2.500 centímetros de agua. Esto es lo que perdemos diariamente. ¿Y cómo se pierde? Fundamentalmente a través de la orina, donde, digamos, en promedio se pierde 1,5 litros de orina por día en 24 horas. Pero siempre les recuerdo a ustedes que están aprendiendo con la semiología que cuando yo tengo un paciente en emergencia, por ejemplo, no voy a esperar de un día hasta el día siguiente para ver cuánta orina, porque de repente al día siguiente ya se murió. Yo tengo que saber, digamos, cuál es la diuresis, no en 24 horas, sino la diuresis horaria. Y entonces para calcular la diuresis horaria, dividimos 1.500 entre 24 horas. 1.500 entre 24, si alguno por ahí domina las matemáticas, va a saber que es 60 centímetros por hora. Entonces la diuresis horaria es 60 centímetros por hora. Pero no me interesa tampoco la diuresis horaria, sino me interesa la diuresis minuto. Y entonces si es 60 mililitros por hora, en cada minuto, lógicamente va a haber una pérdida de 1 centímetro cúbico por minuto. Y entonces es
en la práctica médica, lo que hacemos es colocar una sonda en la vejiga y medir la cantidad de gotas que caen de orina. Y entonces la pregunta es, ¿un centímetro cúbico cuántas gotas tiene? Un centímetro cúbico es igual a 20 gotas por minuto. 20 gotas por minuto. De tal forma que si viene un paciente y no sé su diuresis, le pongo un catéter vesical y veo que hay 20 gotas por minuto, yo digo, este paciente va a orinar 1500 al día en 24 horas. Pero si tiene 10 gotas por minuto, este paciente va a orinar solo 750 centímetros. Y si tiene 5 gotas por minuto, ya está en oliguria. ¿Correcto? Muy bien, la otra pérdida de agua es a través de lo que se llaman las pérdidas insensibles. Y las pérdidas insensibles tiene que ver con la sudoración o la pérdida cutánea, pero también la pérdida a través de la insensible perspiración. Es decir, mientras yo estoy hablando ahora, estoy botando vapor de agua a través de la boca y eso hace que esté perdiendo líquido también por, digamos, la respiración. Y se calcula que estas pérdidas insensibles en condiciones normales es de medio centímetro cúbico por kilo de peso del paciente por hora. En 24 horas entonces habrá una constante que en el cual es 0,5 por 24 por lo que pesa el paciente. Entonces 0,5 por 24 es 12. Entonces multiplico 12 por la cantidad de kilos que pesa el paciente y tengo ya la pérdida insensible. Para el paciente de 70 kilos, por ejemplo, sería 12 por 70. 12 por 70 es 840, que es la pérdida que estamos poniendo acá, pérdida insensible. Y por la deposición se pierde, digamos, una cantidad de agua que, según, digamos, la forma de la deposición. Y entonces, en condiciones normales, heces normales, se pierde alrededor de 200 centímetros cúbicos de agua. De tal forma que la suma de esto, 1500 más 800 más 200, da 2500 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que perdemos diariamente? Y obviamente estos 2500 tienen que reponerse ingresando 2500 centímetros cúbicos de agua. Y entonces, ¿de dónde vienen estos 2500? Primero, porque en líquidos que nosotros bebemos durante el día hay alrededor de 1500. Ahí están, digamos, el líquido, por ejemplo, de los lácteos que podemos comer, en fin, de los zumos de jugos que se puedan comer, o de agua que se puedan ingerir durante el día, es alrededor de 1,5 litros. Pero los alimentos sólidos tienen también agua. Entonces nosotros estamos comiendo un pan y en el pan tiene agua. Estamos comiendo el arroz y el arroz tiene agua. Entonces, como parte de los alimentos sólidos, ya hay 700 centímetros cúbicos de agua. Y entonces, nosotros ingerimos entre sólidos y líquidos alrededor de 2.200 centímetros cúbicos. Falta un restante que es de 300 centímetros cúbicos que vienen de lo que se llama el agua metabólica, agua endógena, que proviene fundamentalmente de los procesos de óxido-reducción, procesos redox, que originan CO2 y agua, y esa es una parte del agua endógena. Y la otra parte del agua endógena viene de la destrucción y restauración de las células, porque normalmente hay una apoptosis en el cual hay una destrucción de las células y regeneración de nuevas células. Ahí también se está produciendo una cantidad de agua que es alrededor de 300. Se llama agua metabólica o agua endógena. Y entonces, si sumamos
la cantidad de líquidos que ingerimos, los sólidos y el agua metabólica, hay un promedio de 2.500 que viene a reponer los 2.500 que se están excretando. Bien, y en este lado vamos a ver lo que es el sodio. El sodio se elimina fundamentalmente a través de la orina. Y a través de la orina, el sodio es muy variable en su excreción. Puede ir desde 40 miliequivalentes hasta 300 miliequivalentes por día, por litro. Y es que el riñón tiene esa propiedad de poder disminuir la eliminación cuando estamos frente a ingesta pobre de sodio o de incrementar la eliminación tremendamente cuando hay una ingesta elevada de sodio. Y entonces aquellos que van al Chifa, por ejemplo, donde tienen un consumo elevado de sal por el tipo de comida, van a tener una mayor ingesta de sodio y el riñón eliminará mayor cantidad de sodio, digamos, para poder equilibrar el sodio normal en la sangre. Y de paso vemos el potasio también, ¿no? El potasio que se elimina en la orina es alrededor de 30 miliequivalentes litro. El potasio tiene una variante en cuanto al sodio en la eliminación renal, porque el potasio se mantiene, digamos, cuando hay, en el caso del sodio, cuando hay, digamos, falta de ingesta de sodio, el riñón ahorra sodio y bota menos sodio. Pero en el caso del potasio, el riñón mantiene siempre la eliminación de potasio en forma permanente, aun cuando se quede en, digamos, déficit de potasio, y por eso es que el paciente puede entrar en hipopotasemia cuando no hay una ingesta adecuada. Bien, y esta cantidad entonces de sodio y de potasio que se eliminan también tienen que ser, digamos, compensadas con el ingreso a través de la dieta. Entonces, en la dieta, normalmente en las dietas occidentales, la cantidad de sodio que ingresa a través de la alimentación es alrededor de 12 gramos. De estos 12 gramos, 4 gramos ya corresponden a sodio que vienen como parte de los alimentos. O sea, por ejemplo, se está comiendo tubérculos, una papa, y ahí esa papa tiene sodio, ¿no? Aun cuando no se le agregue nada de sal. Entonces, los alimentos tienen ya 4 gramos de sal, y al cual durante el día se le agregan 8 gramos de sal como la forma de cloruro de sodio, de sal común, y entonces hace un promedio de 12 gramos, las dietas occidentales. Pero, decíamos, hay comidas, ¿no? Alimentos o comidas que son mucho más ricas en sodio, ¿no? Y hablábamos y decíamos que la comida china, ¿no? La chifa, el food chain, tiene un alto contenido, ¿no? El chifa, la comida china o la comida tailandesa puede llegar a tener hasta 40 gramos de sal. 40 gramos de sal, que es una barbaridad. Y la comida peruana tampoco se queda atrás. La comida peruana también tiene una gran cantidad de sodio, ¿no? Y ahí más o menos la comida peruana puede tener hasta 30 gramos de sal cuando comemos el cevichito. eh, ¿Qué otra cosa? Pues el arroz con pato, en fin, cosas que son bastante saladas. Y la cantidad de ingesta de potasio es un poco variable, pero generalmente 3.5 gramos es lo mínimo que puede ingerir una persona para recuperar eh, se puede ingerir hasta 6 o 8 gramos de potasio de acuerdo a la ingesta alimentaria. Ahora, como ven ustedes aquí, cuando hablamos de egreso, hablamos de 1.000 equivalentes litro o 1.000 equivalentes litro, y cuando hablamos de ingesta, estamos hablando de 12 gramos, estamos hablando en gramos. Entonces, no son las mismas unidades. Entonces, es preciso que nosotros sepamos, digamos, transformar los gramos
a 1000 equivalentes. Y entonces para eso necesitaríamos la pizarra. Pero como no tenemos pizarra, vamos a decirlo nomás. Entonces, esto tiene que ver con, digamos, el peso molecular expresado en gramos. Y podemos, digamos, hacer el cálculo de eh, transformar gramos a 1000 equivalentes. Bien, entonces normalmente en el organismo habíamos dicho hay un equilibrio hidroelectrolítico y esto, digamos, permite una correcta homeostasis en el cual puedan eliminarse todos los productos de desecho que se producen en el organismo y para que sean eliminados, tanto a través de la orina como a través de la deposición, ¿no? Las alteraciones electrolíticas entonces van a constituir la principal causa de morbilidad y de mortalidad, fundamentalmente en los pacientes que están en los dos extremos de la vida, tanto ancianos como los niños pequeños, los lactantes o, digamos, eh, pediátricos. Y entonces siempre recordar que el sodio es el catión fundamental del extracelular es el sodio y que el catión fundamental en el intracelular es el potasio. Bien, esto es otra lámina para poder indicar lo mismo, ¿no? El intracelular, 40%, y el 20% en el extracelular, donde en el intravascular hay 5% y en el intersticio el 15%. El catión fundamental es el potasio en el intracelular, el sodio en el extracelular. Y que el agua está en constante movimiento entre estos dos compartimentos, intracelular y extracelular, ¿no? Y está a su vez en el extracelular en estos dos subcompartimentos. Pero también hay agua en otros sitios donde el agua, digamos, tiene un menor intercambio, un menor movimiento. Y esto es el denominado transcelular, que es un agua de una proporción muy pequeña, 1% de todo el agua corporal total. Y esta agua del transcelular, por ejemplo, es el agua que se encuentra, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo o el agua que se encuentra en el compartimento óseo, que es un agua de poco intercambio entre estos dos grandes compartimentos que hemos hablado. Bien, y entonces el otro concepto que tenemos que tener presente siempre es el presente el concepto de osmolaridad, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es la osmolaridad? No es sino la medida total de los solutos que se encuentran en los compartimentos. Entonces, en cada uno de estos compartimentos hay un catión que es el catión que da la osmolaridad fundamentalmente. La osmolaridad entonces en el extracelular va a estar determinada fundamentalmente por el sodio, mientras que en el intracelular va a estar determinado tanto por el potasio como por las proteínas. Y entonces, calcular la osmolaridad es muy importante para poder establecer, digamos, los tipos de desequilibrio hidroelectrolítico que puede haber. Y entonces, el cálculo de la osmolaridad plasma, nosotros no podemos medir la osmolaridad dentro de la célula, en el intracelular, ¿no? Porque no podemos meternos al intracelular, pero sí podemos medir la osmolaridad en el extracelular. Y como la osmolaridad es igual en todos los compartimentos, esta osmolaridad se va a ver reflejada también en los otros compartimentos. Bien, entonces la osmolaridad se calcula mediante esta fórmula que dice que la osmolaridad plasmática es al sodio multiplicado por 2 más el potasio más la glucosa, expresada en miligramos por decilitro, dividida entre 18, y más la urea dividido entre 6. Como el potasio en el compartimento extracelular es muy pequeña, este potasio mayormente no se utiliza en la fórmula. Tal forma que la fórmula es sodio multiplicado por 2, más glucosa dividido entre 18, más urea dividido entre 6. Ese es el cálculo de la osmolaridad. Y esta osmolaridad, por ejemplo, el sodio
140 mil equivalente por 2, 280, más la glucosa, un promedio de 100, digamos, dividido entre 18, da alrededor de 6, más la urea dividido entre 6, la urea es normalmente entre 20 a 40, pongamos 36 entre 6, igual a 6. De tal forma que si sumamos todo eso, la osmolaridad está alrededor de 280. Entonces, la osmolaridad normal va entre 275 a 290 miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad normal medida a través de esta fórmula que hemos dicho. Ahora, siempre pongo énfasis en esto porque algunos de ustedes seguramente va a viajar a hacer su especialidad en otro sitio y cuando lleguen a Estados Unidos o lleguen a Londres o lleguen a España, van a ver que ellos no utilizan la urea. Nosotros todavía dosamos urea, pero allá se usa el BUN, el nitrógeno ureico, el BUN. Y entonces cuando se usa BUN, se divide entre 2.5, ¿ya? Entre 2.5. Porque muchos han caído ahí cuando les toman el examen y han dividido el BUN entre 6. No, esto es cuando se utiliza urea, es entre 6, cuando se utiliza el BUN es entre 2.5. Bien, y entonces tenemos que ver también cuáles son los mecanismos que controlan, digamos, esta osmolaridad y, digamos, cuáles son, digamos, estos agentes que permiten que nosotros no tengamos una deshidratación, ¿no? Y entonces el principal mecanismo de control es la sed y la concentración urinaria, que son las principales defensas contra la hiperosmolaridad. De tal forma que cuando ustedes se van al chifa, como hemos dicho, o se van a comer un cevichito ahí, van a tener sed. Y es porque están incrementando la osmolaridad, porque están ingiriendo una cantidad elevada de sodio, ¿ya? Y también la excreción renal de agua es la principal defensa contra la hipoosmolaridad. O sea, cuando no ingieren sodio y están ustedes en un déficit de sodio, y entonces la excreción renal de agua libre se incrementa porque hay un exceso de ingesta acuosa. Bebedores de mucha agua, por ejemplo, van a tener una hiposmolaridad. Pero la hormona que fundamentalmente va a regular, digamos, la eliminación de agua, es esta, la hormona que se llama la arginina vasopresina, ABP, llamada más comúnmente hormona antidiurética, porque su acción es que disminuye la diuresis, antidiurética. ¿Para qué disminuye la diuresis? Para retener agua, ¿ya? Entonces la antidiurética reabsorbe agua en los túbulos colectores hacia el intersticio renal. Y entonces, tanto el centro de la sed como la hormona antidiurética se producen a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular en el hipotálamo, ¿ya? Pero se producen en núcleos distintos, pero siempre en el hipotálamo. Y la antidiurética se transporta por una neurosecreción hacia la parte posterior de la hipófisis, donde se almacena, y de ahí es donde se secreta cuando el paciente lo necesita. Y bueno, la producción de esta hormona antidiurética digamos, se regula por, digamos, la osmolaridad plasmática, ¿no? Por el volumen circulante eficaz y ciertos estímulos como la náusea, el estrés, la temperatura y también algunas hormonas. Bien, y entonces ahora con estos conceptos vamos a ver ya los trastornos que corresponden a las alteraciones del sodio, que son el déficit de sodio, que llamamos hiponatremia, y el incremento del sodio, que es la hipernatremia. Entonces, tengan presente esta lámina, ¿no? Tengan presente esta lámina porque tiene que ver mucho con la sintomatología que va a tener el paciente.
Y entonces la hiponatremia se clasifica de acuerdo al nivel que nosotros encontremos en sangre. Y entonces nosotros decíamos que el nivel de potasio en sangre, normalmente, perdón, el nivel de sodio en sangre es entre 135 a 145 miliquivalentes. Es lo normal. El promedio, 140 miliquivalentes. Bien, en los casos entonces en el cual el sodio está en menos de 135, hablamos de hiponatremia. Y entonces es leve cuando está entre 125 a 135, moderada cuando está entre 115 a 125 y grave cuando está en menos de 115. Pero también puede ser grave cuando, digamos, los niveles pueden estar en cualquier nivel, pero si existen síntomas graves, estamos hablando de una hiponatremia grave, por más que no llegue a menos de 115. Y bueno, la hipernatremia se denomina hipernatremia cuando el sodio está en más de 145 miliquivalentes. Y esta hiponatremia grave es cuando está en más de 160 o con síntomas independientes, síntomas, pero independientemente del nivel, ¿no? Entonces también puede ser leve, moderada o severa de acuerdo al nivel. Entre 145 a 150 estamos hablando de hipernatremia leve, entre 150 a 155 estamos hablando de una hipernatremia moderada y una grave cuando es más de 160. Y entonces, según la rapidez, se dividen también en agudas o crónicas. Hipernatremias agudas, cuando es menos de 48 horas de presentación, y crónicas cuando es más de 48 horas de presentación. Muy bien, vamos entonces ahora a ver, según la etiología, cómo se puede clasificar la hiponatremia. Y entonces la hiponatremia puede ser con una osmolaridad normal. O sea, baja el sodio, pero la osmolaridad está normal. Perdón. Entonces, esta hiponatremia isoosmolar se denomina también pseudohiponatremia. ¿Por qué? Porque la osmolaridad se normaliza porque hay, perdón, la osmolaridad es normal porque hay algo que está, digamos, produciendo que la osmolaridad se encuentre normal. Y eso lo vemos en casos de la hiperlipidemia, como por ejemplo en el paciente que tiene un síndrome nefrótico, ¿ah? O también en pacientes que tienen hiperproteinemia. El caso, por ejemplo, de un paciente con mieloma múltiple va a tener una hiponatremia isoosmolar. Pero también puede haber una hiponatremia hiperosmolar, o sea, con incremento de la osmolaridad. Y esto se debe fundamentalmente a que hay hiperglicemia, que es el otro elemento fundamental de la osmolaridad, que habíamos dicho. Sodio multiplicado por 2 más la glucosa sobre 18. Y entonces la causa más frecuente, hiperglicemia. Entonces, si encontramos una hiponatremia con hiperosmolaridad, la causa más frecuente es esto. Y causas menos frecuentes ya van a ser que el paciente esté utilizando, por ejemplo, manitol o sorbitol, que son diuréticos, que se ponen en forma endovenosa. En caso, por ejemplo, de edema cerebral, en fin, se utiliza el manitol. O también en casos en que estamos utilizando contrastes yodados. Son menos frecuentes, pero lo más frecuente, hiperglicemia. Y la hiponatremia isoosmolar, fundamentalmente hiperlipidemia. Entonces, si en la pregunta de examen le preguntamos, ¿una hiperlipidemia cursa con hiponatremia isoosmolar o hiperosmolar? Y ustedes ya saben la respuesta. Bueno, pero la verdadera hiponatremia es la hiponatremia hipoosmolar. Hipoosmolar, o sea, baja el sodio y baja la osmolaridad. No olvidemos que el sodio es el principal componente de la osmolaridad, ya que se multiplica por 2. Entonces, 140 por 2, 280. ¿Ya? Bien. Y entonces, cuando hay hiponatremia hipoosmolaridad, la osmolaridad plasmática está en menos de 275, que habíamos dicho es el límite.
Y se clasifica según el volumen extracelular en hiponatremia con hipovolemia, hiponatremia con hipervolemia e hiponatremia con normovolemia. Y entonces la hiponatremia con hipovolemia significa que el déficit de sodio, que hay un déficit de sodio y de agua, pero la pérdida de sodio es mayor que la de agua. Y por eso hay la hipernatremia. Se ha perdido las dos cosas, pero la de sodio es mayor que la pérdida de agua. Y esto se debe a que se está perdiendo sodio a través del riñón o fuera del riñón. Se llama entonces por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales. Si es por pérdidas renales, me ayuda la determinación de sodio en orina, porque al haber pérdidas renales, el sodio en la orina va a estar mayor de 20 miliequivalentes por litro. Y esto lo vemos en qué pacientes? En pacientes que están recibiendo diuréticos, por ejemplo, los pacientes hipertensos, que se les indica diuréticos en forma diaria, y entonces pueden estar teniendo una hiponatremia por un exceso del uso de diuréticos. Y también menos frecuentemente en enfermedad de Addison o hipoaldosteronismo, que es por déficit de corticoides. Entonces, la causa más frecuente de pérdidas de hiponatremia por pérdidas renales es el uso de los diuréticos. Y por pérdidas extrarrenales es, digamos, el sodio en orina va a ser menor de 20. ¿Por qué es menor? O sea, ¿por qué es menor de 20 en la orina? Porque el sodio se está reabsorbiendo, ya que hay hiponatremia, se está reabsorbiendo en el túbulo renal para tratar de mantener el sodio plasmático. Entonces, el sodio en la orina va a estar bajo. El sodio en pérdidas renales, el sodio en la orina alto, el sodio en la orina bajo en casos de pérdida renal. La causa más frecuente que se pierde a través de la vía digestiva por diarreas, esas diarreas de tipo coleriforme, en fin, diarreas que son masivas y que uno pierde gran cantidad de sodio. Pero también cuando se almacena en un tercer espacio, por ejemplo, cuando hay ascitis, se almacena en este tercer espacio y ahí también. Y pérdidas también cutáneas. Son entonces pérdidas extrarrenales. Cutáneas, sobre todo en climas con, digamos, una temperatura muy elevada. Y entonces estas son las hiponatremias con hipovolemia. Pero hay también hiponatremia con hipervolemia. Y esta hipernatremia con hipervolemia generalmente es por sobrecarga de líquido, pero más agua que sodio. Y entonces el sodio en orina aquí va a estar menor de 20 también. Y en estos casos vamos a tener, digamos, los pacientes cirróticos o los pacientes más frecuentemente con insuficiencia cardíaca. ¿Correcto? Y la hiponatremia con normovolemia, o sea, euvolemia, es que hay una ganancia de agua con leve pérdida de sodio. Entonces, el sodio en la orina es mayor de 20. Y esto lo vemos en pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia suprarrenal o pacientes que, digamos, tienen una gran avidez por tomar agua, que se llama la apotomanía. Son pacientes psiquiátricos generalmente que toman cantidades de agua sola. Y también lo vemos en este síndrome que es poco frecuente, pero que se ve en la clínica, que es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Secreción inapropiada de hormona antidiurética. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las causas de esa hiponatremia ya en síntesis, y vamos a ver ahí que puede haber, digamos, hiponatremia con líquido extracelular contraído, con líquido extracelular aumentado y con líquido extracelular normal. Y entonces, con líquido extracelular contraído, ¿cuáles son las causas de la hiponatremia con el líquido extracelular contraído? Pérdidas extrarrenales de agua por diuréticos, nefropatía perdedora de sal, hipoaldosteronismo. ¿Cuál es la más frecuente? Las pérdidas por diuréticos. La hiponatremia con líquido extracelular ha aumentado.
pacientes con insuficiencia cardíaca, hiponatremia con líquido extracelular aumentado, insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal. Y las causas de hiponatremia con líquido extracelular normal, tenemos secreción inapropiada de hormona antidiurética, hipopituitarismo, polidipsia primaria, hipotiroidismo, un síndrome que es un poco frecuente, pero que se ve en casos de cirugía, por ejemplo, es la alteración del reset del osmostato, ¿no? Alteración del reset del osmostato. Normalmente hay un osmostato que es controlado por el cerebro, la osmolaridad, pero en algunos casos el cerebro se desentiende de regular esa osmolaridad y aparece este síndrome. Poco raro, pero que podemos verla en los pacientes posoperados. Y lo que se llama el síndrome de la célula enferma también, que es una cosa rara también. Bueno, y esta diapositiva es fundamental para poder entender la sintomatología que tiene el paciente con las alteraciones del cerebro frente a los cambios de hipo o hipertonicidad. Y tiene que ver con lo que se llama la ósmosis. Entonces, ustedes recuerdan que habíamos dicho que el organismo, los seres humanos tienen distribuido el agua en esos dos grandes compartimentos, intracelular y extracelular. Bueno, cuando el sodio disminuye, o sea, disminuye la osmolaridad, fundamentalmente porque disminuye el sodio. Entonces, al disminuir la osmolaridad en el extracelular, lo que va a pasar es que el agua que está en este compartimento extracelular se va a mover al compartimento que tiene la osmolaridad mayor. Y ese es el intracelular. Y entonces la disminución de la osmolaridad en el extracelular va a ocasionar que por osmosis el agua se meta dentro de la célula para, digamos, conservar la tonicidad dentro de esos límites normales, produciendo entonces edema cerebral. Entonces las células del cerebro se van a edematizar y al edematizarse producen un incremento de la presión intracraneal. No se olviden que el cerebro está metido en una caja que no se puede modificar, digamos, no se puede ampliar. Y entonces cuando se edematiza el cerebro, digamos, se produce incremento de la presión intracraneal. Y esto es lo que va a dar origen a la sintomatología que nosotros vamos a ver. Bueno, en el caso, esta da la sintomatología inicial y posteriormente las células ya que están edematizadas van a iniciar un proceso de reajuste en el cual van a salir lo que se llaman los iones idiogénicos hacia el extracelular para poder regresar a su volumen original de la célula. Esta respuesta se conoce como un decremento regulador del volumen celular. Y entonces, en síntesis, ¿qué sucede cuando disminuye la osmolaridad en el extracelular? Que el agua se mete por ósmosis dentro del cerebro produciendo un edema de la célula cerebral. Y eso ocasiona la sintomatología que vamos a ver. Pero aprovechando de esto, vamos a ver qué sucede cuando la osmolaridad en el extracelular se incrementa, que es el caso de la hipernatremia. Entonces, cuando se incrementa el agua o se incrementa la osmolaridad en el extracelular, lo que va a haber es todo lo contrario a lo que hemos visto. Entonces, el agua de la célula cerebral va a salir hacia el extracelular, condicionando entonces una deshidratación de la célula cerebral. Todo lo contrario a lo que habíamos dicho inicialmente. Muy bien. Y entonces, esta es la diapositiva que decíamos nosotros. Recuerden esta diapositiva. ¿Por qué? Porque los síntomas tienen que ver con esto. La hiponatremia va a condicionar cefalea, náuseas, vómito. Y puede ir, lógicamente, a compromiso mucho mayor
cuando la deshidratación es mucho más marcada y va a aparecer letargia, ¿no? Eh, Desorientación en el paciente y reflejos deprimidos. Ahora, esta letargia puede ir, digamos, aumentando, produciendo, digamos, eh, mayor compromiso del encéfalo, produciendo una encefalopatía que puede terminar, digamos, en coma, ¿no? Sopor, estupor y coma. Y entonces el edema cerebral puede producir convulsiones y coma. Y a la vez esto puede producir herniación del tallo cerebral, con el cual hay muerte del paciente. Entonces, toda esta sintomatología debido, como les digo, al edema que se produce intracerebral y que aumenta la presión intracraneana. Bueno, pero todo esto tiene que ver también con la rapidez con que se produzca. Si se produce muy rápido, la sintomatología va a ser mucho más intensa y cuando es más, digamos, crónica, la sintomatología es mucho más tolerada. Por lo general, la hiponatremia no produce una clínica, sino hasta que los valores de sodio estén en menos de 125 mil equivalentes por litro. Y entonces, en los casos de instalación aguda, los síntomas neurológicos son precoces debido al edema cerebral y cuando hay una instalación crónica, los síntomas neurológicos son mucho menos expresivos eh, a la adaptación cerebral. Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? Niveles con la sintomatología de acuerdo al nivel. O sea, cuando hablamos de una hiponatremia leve, el cual está en menos de 125, perdón, aquí es 135 niveles, menor a 135 mil equivalentes por litro, va a haber malestar general, náuseas, mialgias. Los niveles entre 120 a 115 puede aparecer ya cefalea, confusión, letargia. Y niveles menores de 115 ya los síntomas más graves son convulsión y coma, incluso el paro cardiorrespiratorio. En los casos de hiponatremia crónica, estos pacientes van a llegar con astenia, náuseas, mareos, trastornos para la marcha, sobre todo en pacientes ancianos que pueden tener caídas, ¿no? Aun cuando, eh, eh, digamos, pueden desempeñarse solo, pero, digamos, pero por una hiponatremia estos pacientes pueden tener alteraciones en la marcha. Puede haber igualmente confusión, calambres musculares, ya que no solamente a nivel de la célula cerebral se producen las alteraciones, sino también a nivel de las células musculares. Y a nivel de las células musculares, lo primero que aparece son calambres musculares. Bien, y la hiponatremia aguda, que es la que dura menos de 48 años, es de mayor gravedad, lógicamente, en los pacientes ancianos y en los pacientes, acá estamos, en pacientes ancianos y en niños, ¿no? Alto riesgo, sobre todo estos pacientes que tienen uso de tiazidas, que tienen, lógicamente, alteraciones neurológicas. ¿El diagnóstico en qué se basa? Fundamentalmente en la historia clínica adecuada para ver cuándo están las pérdidas del sodio o cuáles son, digamos, la sintomatología clínica y la exploración física detallada, acompañados, lógicamente, de una bioquímica en la cual se midan los electrolitos. La analítica, cuando hay trastornos del sodio, tiene que ser no solamente de sangre, sino también en la orina, para orientar el diagnóstico, tal como ustedes han visto, que nos interesa la pérdida de orina, digamos, en una orina simple. Muy bien.
El tratamiento no lo vamos a ver, pero simplemente decir de que los objetivos terapéuticos van a ser corregir la causa desencadenante que está produciendo la hiponatremia y normalizar la osmolaridad sérica sin causar iatrogenia. No podemos, digamos, corregir el sodio en pocas horas. Tiene que ser a lo largo, en el transcurso de varios días. Y obviamente monitorizar constantemente al paciente y ver la situación neurológica del mismo. El tratamiento es lógicamente con la administración de fluidos y medir la diuresis, sondaje, como habíamos dicho, si fuera necesario, para medir el volumen de orina que va eliminando minuto a minuto. El objetivo del tratamiento, entonces, es alcanzar el nivel de sodio de seguridad, que es 125 miliequivalentes. Una vez que lleguemos a 125 con la administración de los fluidos, ya podemos ir más lento en la administración, ya que no va a haber peligro de muerte en el paciente. El incremento brusco de la atemia, o sea, si nosotros reponemos mucho sodio para tratar de compensar y llevarlo a un sodio normal, puedo producir mielosis central pontínica, que puede producir, digamos, un problema mucho más grave que se caracteriza por disfagia, disartia, paresia y puede entrar en coma y muerte del paciente con la reposición. Por eso es que no se puede reponer el sodio, digamos, a niveles normales en poco tiempo. Hay algunos que quieren hidratar al paciente en 24 horas, lo cual no es conveniente porque se corre un grave riesgo. Bueno, y ahora vamos a ver el otro trastorno que es la hipernatremia. La hipernatremia es mucho menos frecuente, pero también, digamos, lo vamos a ver como vamos a ver en la práctica clínica, pero es de menor frecuencia en la presentación. La hiponatremia es una cosa que ustedes la van a ver diariamente en la práctica clínica, mientras que la hipernatremia la van a ver poco menos frecuente. También se clasifica como hipovolémica, hipervolémica y normovolémica. La hipovolémica tiene que ver con que el líquido extracelular está contraído, por eso se llama hipovolémica. La hipervolémica con el líquido extracelular aumentado y la normovolémica con líquido extracelular normal. Y entonces las causas con líquido extracelular contraído es porque se está perdiendo por vía gastrointestinal fundamentalmente o por diuréticos. Las pérdidas dérmicas no son frecuentes en nuestro medio, ¿ya? Entonces son líquido extracelular contraído por pérdidas gastrointestinales y por diuréticos fundamentalmente. Y con líquido extracelular aumentado, esta hipernatremia puede ser por iatrogénica, cuando damos soluciones que tienen un alto contenido de sodio. Por ejemplo, ustedes hace poco, no sé si vieron de que había un laboratorio que no hubo un control de calidad en las soluciones que habían puesto a la venta y habían salido soluciones isotónicas con la etiqueta de solución isotónica y eran soluciones hipertónicas. Y entonces estas soluciones, al ser puestas en los pacientes que estaban, sobre todo para ser operados o para ser hidratados, condicionó un estado de hipernatremia que llevó a la muerte a varios pacientes. Igualmente, tenemos en los pacientes que usan antibióticos que tienen mucho contenido de sodio y que tienen que recibir grandes cantidades de antibióticos, también pueden tener, digamos, una hipernatremia con líquido extracelular aumentado. Y lo vemos también en pacientes que tienen diálisis con soluciones, lógicamente, con sodio elevado. Y también causa de hipernatremia con líquido extracelular aumentado lo vemos en el hiperaldosteronismo. Pero aquí se asocia generalmente a hipertensión. Y con líquido extracelular normal lo vamos a ver en pacientes que tienen esto que se llama la diabetes insípida, central o nefrogénica, en pacientes que están en ventilación mecánica, pacientes que tienen fiebre o hipodipsia. ¿Cuál es la clínica? Ya habíamos dicho que la clínica tiene que ver fundamentalmente con lo que sucede en la célula cerebral. Y recordemos entonces que en la célula cerebral
lo que se produce es una deshidratación de la célula intracerebral porque el agua va a salir de la célula hacia el extracelular para poder, digamos, diluir esta hipernatremia. Y al salir el agua del intracelular, de la célula cerebral, va a producir una desecación de la célula cerebral que va a producir, digamos, la clínica, que generalmente es muy grave, ¿ya? Estos pacientes van a entrar rápidamente en debilidad muscular, tienen sed, confusión, deterioro rápido de la conciencia, no tan lenta como es en la hiponatremia, sino mucho más rápido, tal forma que los pacientes, digamos, entran rápidamente en una encefalopatía que termina en coma y muerte, como ha sucedido en estos casos de los pacientes que habíamos dicho habían recibido soluciones hipertónicas. Bien, entonces la hiponatremia con hipovolemia tiene, digamos, un déficit de sodio corporal total con pérdida mayor de agua. Y puede ser también de origen renal o de origen extrarrenal. Y la de origen renal, el sodio en orina es mayor de 20 miliequivalentes por litro y la osmolaridad en la orina es menor que la osmolaridad plasmática. Y esto lo vemos en pacientes que tienen diabetes o uremia. Los de origen extrarrenal, el sodio en orina está en menos de 20 y la osmolaridad en orina es mayor que la osmolaridad plasmática. Lo vemos en caso de vómito, por ejemplo, o sudoraciones excesivas. Esa es la hipernatremia con hipovolemia. La hipernatremia con hipervolemia, que es, digamos, el exceso de sodio corporal total, lo vemos cuando hay estas soluciones hipertónicas, como hemos dicho, que pueden ser recibidas por vía intravenosa, que es fundamentalmente iatrogénica, y en hiperaldosteronismo. Y los que tienen hipernatremia con normovolémica es por un déficit de agua, con un sodio corporal total normal. Bien, la clínica entonces, la gravedad y los síntomas están relacionados a la rapidez, pero fundamentalmente en todos los casos siempre es grave, ¿no? En ancianos hay alteraciones del estado mental y el nivel de conciencia y obviamente esto puede llevar al paciente a alteraciones neurológicas que pueden llevar a la muerte. Entonces, el cuadro clínico inicial, sed, anorexia, náusea, vómito, inquietud, irritabilidad, y posteriormente el paciente entra en letargia, convulsiones y muerte. La hipernatremia crónica, los síntomas son menos evidentes como espasticidad, hiperreflexia, temblor, asterixis, corea, y finalmente puede haber ataxia en estos pacientes. Bueno, esto es lo que hemos dicho, produce hipertonicidad, la hipernatremia, deshidratación celular, porque sale agua de la célula, lógicamente, y tiene un alto porcentaje de mortalidad, 60% de mortalidad cuando el sodio está en más de 160 miliequivalentes. El principal daño es a nivel cerebral y puede haber también hemorragia cerebral. El tratamiento fundamentalmente es calcular el déficit de agua y reponer en 48 a 72 horas el 50%. Se repone, obviamente, no se puede reponer agua libre, o sea, agua destilada, no se puede poner porque produce lisis de los glóbulos rojos. Y entonces lo que hay que reponer es fundamentalmente suero salino, ¿no? Isotónico y, digamos, en algunos casos, suero salino al medio normal, que es al 0,45%. Y según las causas podrán añadirse diuréticos para eliminar el exceso de sal, ¿no? No olvidemos que los diuréticos son fundamentalmente natriuréticos, o sea, lo que hacen es botar sodio y al botar sodio botan también agua. Bueno, cuando hay, fundamentalmente en el tratamiento lo que hay que ver es que si podemos hidratar al paciente por vía oral, sí, digamos, es el método más inocuo, ya que podemos dar agua libre al paciente por vía oral, ¿no? En los casos leves a moderados, como decíamos, suero fisiológico al 0,9%,
y en los casos de gravedad se utiliza el suero hipotónico al 0,45%. En el caso de diabetes insípida o de hipervolemia, están indicados el uso de estos diuréticos, siendo las tiazidas fundamentalmente lo de elección. Pero en algunas ocasiones tenemos que utilizar también la fursemida, o sea, el diurético de asa. Muy bien, con esta postal del Hotel Monasterio en el Cusco, agradecemos la